interesante que tiene que ver con el trabajo de los docentes, con el trabajo de los profesores post pandemia, después de 2 años, ¿cierto?, de trabajar de manera híbrida. Ahora nuevamente tuvieron que retomar sus labores este año 2022, ahí de manera presencial, al igual que los estudiantes, pero hoy vamos a hablar de este caso de los profesores. Y para aquello nos encontramos con Juan Pablo Salinas, académico de Psicología de la Universidad Andrés Bello, para hablar de este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Juan Pablo. Y claro, porque bueno, hace poquito estuvimos celebrando el Día del Profesor, partió el viernes, jueves, incluso la semana completa se tomaron algunos, ¿ah? El domingo fue el día oficial. Sí, el domingo fue el día oficial, pero seguimos, por supuesto, conmemorando la labor de tantos profesores y profesoras, ¿cierto?, en nuestro país, aquellos que nos han marcado en la vida a cada uno de nosotros, pero también aquellos que hoy día están cumpliendo con este rol que se vio bastante desafiado, ¿no?, en este contexto de pandemia. Exactamente. Bueno, agradecer el espacio para poder conversar de algo que es súper importante y traje algunas notitas porque me parece importante partir con la necesidad de resignificar la labor docente. Yo creo que todo lo que ha venido pasando y todos los cambios que han venido en educación nos invitan a resignificar la labor docente. La investigación demuestra que el principal agente de impacto en los aprendizajes es el docente en la escuela. Es el principal agente y por lo tanto tenemos que resignificar el rol que cumplen. La importancia. ¿Sí? La importancia que tienen dentro de la institución y por supuesto atender a las necesidades que van apareciendo en el rol docente. Claro. ¿Y cuáles han sido las dificultades que han tenido en este contexto los profesores? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO han señalado que las principales personas afectadas con el tema de la pandemia y la virtualización obligada fueron las mujeres. Y el porcentaje más importante de docentes son mujeres. Por lo tanto, nos encontramos con un problema de género enorme con lo que significó la pandemia, ¿sí? Salir del rol de profesora y cumplirla al mismo tiempo, o sea, exactamente, literalmente al mismo tiempo, porque antes lo cumplían al mismo tiempo, pero tenían su horario, ahora lo estaban cumpliendo con sus familias en la casa y sabemos lo que implica ese impacto en la brecha. Por lo tanto, atender primero a esa realidad. Hay una brecha de género importante que está acreditada. Segundo, cuáles fueron las políticas institucionales por una parte y las políticas nacionales para poder asegurar un retorno seguro en términos de salud mental para los y las docentes. Juan Pablo, con respecto a esto que tú indicas de que mayormente son mujeres, ¿este estudio está aquí en Chile hecho de que mayoritariamente los docentes son más mujeres que hombres o a nivel mundial te estabas refiriendo? Yo tengo el dato a nivel nacional y a nivel nacional son más mujeres que hombres las que tienen las que ejercen la pedagogía. Ahora, además de esta brecha de género, también está la brecha generacional, ¿no?, y la brecha tecnológica, que sin duda fue también muy desafiante para aquellos docentes que no se manejaban tanto con las tecnologías, ¿cierto?, y que se vieron obligados, ¿no?, a hacerlo. O sea, aquí todos tuvimos que teletrabajar. Totalmente. En algún momento, ¿no?, en los distintos rubros, pero los colegios fueron los primeros. Sí. Los primeros en irse a casa, lo que significó un tema para los alumnos y sus familias, aquellos que no tenían quizás también el acceso, ¿no?, en términos económicos. Teníamos otra brecha, una brecha económica de vulnerabilidad social importante, pero además teníamos la brecha también respecto de la vereda docente. Sí. Mira, es súper importante porque hemos estado, bueno, esto lo hemos venido conversando con un grupo de académicos de distintas universidades y cuando hablamos de la resignificación de la labor docente, lo que nos pudimos dar cuenta es que la gran mayoría de los docentes mostró una disposición y un compromiso a adaptarse a las tecnologías, a buscar efectivamente toda la estrategia y todas las herramientas posibles para llegar a sus estudiantes. O sea también más fácil esa conexión entre el maestro, ¿cierto?, a través de internet y los niños que estaban en ese momento en casa. Claro, pero ellos buscar todas sus herramientas personales, para decir lo que dice Camila, esto de brechas generacionales, de que algunas herramientas no iban a poder adaptarse, ellos rápidamente se fueron adaptando y mostraron una gran diferencia con los propios estudiantes. Sí. O sea, los propios estudiantes tenían mucho más problemas para adaptarse a la tecnología y a todo lo que significaba la virtualidad que lo hicieron los profesores. O sea,
Hubo profesores con mayores dificultades, sin duda, pero la gran mayoría de los docentes mostró una disposición y un aprendizaje súper rápido para adaptarse. Y eso es importante empezar a mirarlo. Sabemos que tenemos problemas en la calidad de educación y que tenemos que avanzar hacia eso, pero tenemos que empezar a mirar estos otros factores. Oye, y en este tema de adaptarse a esto nuevo de post-pandemia, ¿cierto? De adaptarse nuevamente ahora a estar presencial, en ese tiempo que estuvieron ahí en el teletrabajo, ¿hubo mucho estrés para los profesores en este contexto? O sea, los datos muestran que todos vivimos situaciones de estrés, altos niveles de estrés, de ansiedad y por supuesto los profes también. Los profesores vienen con una carga, bueno, probablemente todos hemos escuchado el concepto de agobio laboral, y que ellos vienen arrastrando hace años. Imagínense en el contexto de casa, lo que implica, como les decía, la brecha de género, las tareas de la casa, capacitarse para poder enfrentar la situación y después verse presionado. Porque, ojo, los papás empezaron a entrar a la sala de clases, las mamás empezaron a entrar a la sala de clases. Entonces ya los cuestionamientos no eran fuera de la sala, sino que era estando adentro. Y ahí pasó otro fenómeno, que las familias empezaron a reconocer a los profes, es decir, oye, el manejo que tienen los profesores con los estudiantes. Entonces, para los profesores y para las profesoras fue súper fuerte el impacto en estrés y en ansiedad para poder enfrentar el trabajo. Por eso decía que el retorno requiere y requería, porque esto no es solo pasado, tiene que seguir continuando, un trabajo en salud mental fuerte en los docentes. O sea, acompañamiento, reflexiones, estrategia, mirar el agobio, o sea, mirar efectivamente cuál es la carga real que los profes están teniendo frente a su trabajo. Y acostumbrarte también, perdón Cami, al tema de las pruebas. Ahora todo en ese momento fue online, nuevas alternativas para los niños para que aprendan también. Y me imagino el estrés ahí que conllevó a buscar distintas medidas, ¿cierto? Para que ellos, los estudiantes, lograran aprender también de una manera que estaba distinta para ellos en ese momento. Sí, totalmente. O sea, explotaron las aplicaciones tecnológicas sí, nuevos programas, para poder plataformas. hacer. Y por eso te digo que fue súper interesante mirar a los profes en su capacidad adaptativa. Ahora, y también es muy beneficioso en términos de que hay que reconocer también que estábamos bastante atrasados en términos de educación digital. Muy, muy atrasados en el sistema educativo en general. Particularmente el sistema educativo público, ¿no? Ahí sabemos que la brecha digital también respecto a lo que pasa con la educación privada es otro tema. Y es necesario hoy día no solamente aprender a usar TikTok, sino que también aprender a usar software, entender lo que son los hardware, ¿cierto? Porque esas son herramientas que hoy día en el mundo laboral te lo exigen en prácticamente todos los trabajos, no solamente en aquellos que son dedicados exclusivamente a este tema, pero eso es harina de otro costal. Ahora, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, respecto a lo que decías al principio, resignificar la labor docente. ¿Qué pasa con la labor docente al día de hoy, fuera de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando hoy día con los profesores y profesoras en nuestro país? Todos hablan de, oye, es que ya no se respetan los profes, es que cambió la relación, antes los papás retaban a los alumnos cuando tenían un problema en el colegio, hoy día el niño tiene un problema en el colegio y retan a los profesores, ¿por qué me está mandando a llamar? Porque usted no se hace cargo de este tema. Y esas son cosas que uno va escuchando, que va recogiendo por ahí, pero me gustaría preguntarte en la práctica, ¿es realmente así? ¿Qué ha sucedido hoy día con la imagen del docente? ¿Qué pasa con la vocación también? Tenemos una falta de jóvenes que quieran entrar a estudiar la carrera de pedagogía, que es brutal, estamos con un déficit que se va a notar ya se nota, pero se va a empezar a notar más en los próximos años. Bueno, toca varios puntos y quiero hacer mención a conclusión que hiciste, la reflexión que hiciste respecto a los profes, porque nos hemos puesto mucho en el tema de la pandemia como en la parte negativa, que sin duda la hay y hay que atender a ella, pero hay una parte súper positiva y que tiene que ver con el acercamiento a la realidad digital, ¿sí? Y los profesores avanzaron en muy poco tiempo muy fuerte, ¿sí? Equiparando, incluso sobrepasando lo que pensábamos que los estudiantes eran capaces de hacer. Así que eso en el primer punto, creo que hay una cuestión súper importante y llegó para quedarse, ¿sí? Un profesor hoy día prácticamente no podría ejercer su labor sin estas herramientas tecnológicas. Respecto a lo que tú dices, bueno, estamos frente a una crisis de autoridad sin duda. La pregunta es, ¿cómo vamos a entender la autoridad hoy día? Yo creo que ahí hay un cambio, y un cambio no solo en la pedagogía, sino que en términos sociales y culturales. El problema es que ¿seguimos manteniendo esta lógica de la autoridad que hemos conocido siempre? ¿O vamos a entender la autoridad desde otra perspectiva, desde la perspectiva del bienestar, de las relaciones interpersonales, del cuidado, del aprendizaje? Y tú dijiste algo, de la vocación. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar la labor docente y la autoridad puesta desde... No se pierde la autoridad.
Lo que se está perdiendo es la autoridad que conocíamos. Lo que hay que empezar a, cuando hablamos de resignificar, es ¿cuál es esta nueva autoridad? Esta es la nueva pregunta que nos tenemos que hacer. Profesores más preparados generan autoridad, sin duda. Un estudiante se acuerda de su profe más preparado. La autoridad de las relaciones interpersonales, un estudiante resignifica a ese profesor que se preocupa por él. ¿Sí? Un profesor que trabaja colaborativamente con sus compañeros logra autoridad frente a sus compañeros. Por lo tanto, lo que empieza a pasar, y cuando hablamos de la palabra resignificar, resignificamos también aquellos conceptos que antes estaban, pero que no dejan estar, sino que cambian. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tenemos urgentemente empezar a discutir. El concepto de autoridad no lo podemos seguir entendiendo con el profe con la regla. Por ejemplo. No podemos seguir entendiéndolo. Este concepto de la letra con sangre entra, ya no existe, no debe existir. Y los profesores han avanzado muchísimo en eso. El problema es que hay un contexto social que le está exigiendo a los profes volver a eso. Y muchos profes se resisten porque se dan cuenta que cambió. Y quieren tener más cercanía con sus estudiantes y quieren tener una relación distinta. Se quieren perfeccionar. Tú puedes revisar las estadísticas de los magísteres, los diplomados, los cursos. Todos los profesores se capacitan, todos los profesores están buscando cómo mejorar. Por lo tanto, no estamos frente a un problema de la educación desde los profesores. Por supuesto que tienen que mejorar. No estoy diciendo que estamos perfectos, pero hay que empezar a mirar desde otra perspectiva la realidad docente. Y cuando empecemos a resignificarla en todo lo que involucra, el profesor va a volver a tener una posición en particular en la sociedad. Pero no nos olvidemos que todos hemos sido profesores juzgando profesores, ¿no? ¿Ah? Todos creemos que nos pasa de repente en la universidad, cuando los estudiantes, el profe, es que las metodologías. Pues la mamá de repente en la casa dice, pero ¿cómo el profesor manda esto? Exacto, estamos hablando de un profesional que estudió 5 años más, se ha perfeccionado. ¿Sabe lo que es una metodología? ¿Sabe lo que es la didáctica? ¿Sabe lo que es la evaluación? Bueno, respetemos, digamos. Nadie le va a decir al médico, oiga, mira, está mal hecho este corte. ¿Y ese es el rol activo que debe tener la comunidad educativa cuando hablamos de resignificar el rol de los docentes? No te entendí la primera. Que si ese es el rol activo que sí, debe claro. tener la comunidad, en el fondo, empezar a dar el espacio también. Que, por eso te ponía estos ejemplos gráficos de papás que se enojan con los profes cuando los mandan a llamar al colegio. Sí, por eso te ¿cierto? decía que hubo un cambio súper interesante. Hemos estado haciendo rondas en los colegios desde el 2020 con las prácticas profesionales y con el trabajo que hacemos en la universidad. Y nos hemos podido reunir con apoderados y apoderadas, y ha sido súper interesante lo que les decía recién, cómo ellos empezaron a resignificar la labor docente. Es decir, cómo la profe logra tener a los 40 atentos a una actividad. Cuando antes yo decía, oye, esa profesora que es estricta no me gusta, pero yo no la conocía. Claro, llegaba el alumno, mi hijo, y me decía, la profe oye, pesada. sí, la profe es mañosa, eso. Pero cuando estáis con 40, 45 alumnos en una sala y logras que el alumno lean una letra o lean un párrafo, las mamás y los papás decían, es que a mí me cuesta hacerlo con mi hijo, imagínate hacerlo con 40. Con uno. Entonces, resignifica, solo para terminar la idea, resignifican desde las familias, y por eso el rol activo, la labor docente, pero también la comunidad. Tenemos que empezar a dejar, como dijiste tú recién, dejar que los profes también trabajen, hagan su trabajo y sean ellos los expertos para que nos digan también qué es lo que está haciendo. No puede ser que todos nos convertamos en expertos y decirle a los profes qué tienen y qué no tienen que hacer. No, claro que sí. Y a propósito que tú tocas el tema de los 40 alumnos por sala, ¿cómo está el tema después, post pandemia, precisamente el tema mental, digamos, el tema de salud mental de los estudiantes después de la pandemia? Bueno, la Defensoría de la Niñez y de la Juventud, de la Niñez, presentó una estadística bien fuerte hace poco, un estudio, y que nos llama a reflexionar urgentemente, y que no tiene que ver solo en la escuela, tiene que ver en la casa, tiene que ver en la comunidad, tiene que ver en la calle, tiene que ver en distintos lugares. O sea, los estudiantes, los niños y los jóvenes, no quiero poner solo estudiantes, se vieron sometidos también a una situación de alto nivel de estrés, porque veían a las papás o a las mamás o a la familia enferma, sin trabajo, encerrados, perdieron su espacio. Ayer tuvimos una actividad en la universidad con el INJUB, donde nos presentaron datos y bueno, estamos frente a una situación compleja y debemos atenderla. No es el rol del profe, ojo con eso, es el rol de la comunidad. Nos tenemos que hacer cargo de la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes para que por una parte enfrenten o desarrollen su proceso educativo, pero también se puedan desarrollar de manera sana en su propio estado de etapa del crecimiento. De igual manera, si bien no es
una tarea exclusiva de los docentes, por supuesto que no, porque aquí jugamos todos, ¿cierto? Por el mismo, debiésemos estar todos jugando por el mismo equipo en ese sentido, pero hay un rol que es clave también de profesores y profesoras con sus alumnos y la salud mental. Uno puede pensar en ejemplos cuando hablabas de aquellos profesores que marcan estudiantes, ¿no? Muchos de nosotros nos acordamos de aquella profesora que iba mucho más allá de lo que pasaba con la educación y que se relacionaba también con sus alumnos en términos emocionales, ¿no? Cuando les preguntaba qué pasaba en casa, aquella profesora o profesor que es capaz de detectar que un alumno está siendo vulnerado en sus derechos, que está siendo abusado, cuando ayuda a aquellos alumnos que de pronto tienen problemas quizás de agresividad o de relacionarse con otros estudiantes, ¿cierto? Y pasa a cumplir otro rol, ¿no? Mucho más allá de lo que se espera de un profe en el aula. Eso tampoco se ha perdido. No, no se ha perdido. Lo importante es que hay que poner, y que es importante para los profes, que hay que poner límites. Y eso es esencial. El rol del profesor tiene un rol bien determinado que es pedagógico, que los estudiantes aprenden. Eso es lo más importante. ¿Cómo aprenden? Dentro de toda la estrategia hay una parte que es emocional. Y hay una parte que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los estudiantes y el profesor cumple un rol que es relevante, cercano a los estudiantes, fortalecer las relaciones interpersonales. La investigación nos muestra claramente que el fortalecimiento de las relaciones estudiante-docente mejora los aprendizajes, sin duda. Y los profesores no lo han perdido. Pudimos ver imágenes de profesores que recorrían largos trayectos para poder ir a ver a sus estudiantes, preparar material específico para ellos. Eso no se ha perdido, pero los profesores están frente a un nivel de estrés súper alto, de agobio, y además pedirle que se hagan cargo de una situación que no depende solo de ellos, prestar atención a que no le podemos cargar a la escuela y a los docentes todos los complejos de la sociedad. Tenemos que empezar a mirar eso porque el profesor tiene un rol importante, hay que acompañarlo, hay que apoyar frente a esa tarea, porque la va a seguir haciendo porque tiene vocación, pero no es su rol más importante, pero los profesores lo siguen haciendo y lo pudimos ver durante todo este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Todos aquí juegan un rol súper importante.